Le damos la bienvenida a Javier Corral a este espacio para conversar. Pues sí, que no Eh, había, que ese rancho no había sido eh, decomisado por el gobierno, por la corrupción de César Duarte. Bienvenido, senador Javier Corral. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro, Álvaro, gracias por la invitación. Sí, el Saucito es uno de los ranchos que fue asegurado durante nuestra administración, junto con un conjunto de propiedades muy importantes de César Duarte, del exgobernador. Debo decirte que los aseguramientos locales se le levantaron porque ha habido una colusión y una complicidad entre juezas y jueces corruptos en el estado de Chihuahua, con la complicidad de la Fiscalía General del Estado, que en muchos de estos casos tiene brazos caídos, simple y sencillamente pues han dejado de defender los bienes embargados. Yo quisiera simple y sencillamente, a propósito de este tema, refrescar la memoria, porque pues a veces la tenemos muy corta y sobre todo en algunos sectores de la sociedad chihuahuense la memoria resulta muy corta. Entre otras cosas, pues ya César Duarte anda disfrutando de la libertad, lo liberó María Eugenia Campos, anda paseándose por la ciudad de Chihuahua acompañado de sus cómplices, exhibiendo cínicamente la protección que le brinda la gobernadora de Chihuahua. Durante la administración de María Eugenia Campos, Álvaro, Alejandro, se le han estado regresando, devolviendo distintos bienes a César Duarte. Simplemente quisiera recordar que durante lo que se denominó la Operación Justicia para Chihuahua, que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado durante mi administración, se aseguraron 139 propiedades, se le inmovilizaron al exgobernador, 87 bienes inmuebles fueron asegurados y se embargaron alrededor de 50, un poco más, 52, 54 predios rústicos cuya extensión en su conjunto fue de aproximadamente 37,900 hectáreas. Repito el dato, 37,900 hectáreas. Lotes y fincas urbanas, un penthouse en condominio, etcétera. Hay que recordar que este conjunto de bienes en su momento ascendió aproximadamente a 500 millones de pesos. Algunos de estos bienes asegurados pasaron mediante resoluciones judiciales bajo la figura de abandono a la propiedad del estado de Chihuahua y se recuperaron en forma definitiva. Habría que recordar que pasó al dominio del estado de Chihuahua el rancho más grande, ubicado en Jiménez, un rancho de aproximadamente 30,000 hectáreas. Hay que recordar que Duarte siempre quiso tener el rancho más grande del estado y fue comprando varios predios en Jiménez para, entre todos ellos, hacer el rancho más grande, el rancho Santa Rita. Bueno, debo decir que aparte de eso se le embargó y también pasó a propiedad del Estado mediante la figura del abandono un predio destinado a la hidroponía en la región de Villa Matamoros, cerca de Parral. En Parral mismo se le fueron embargados y pasaron a propiedad del Estado varios inmuebles en la zona histórica. Y obviamente pues vehículos de motor, maquinaria agrícola, miles de cabezas de ganados. Sin embargo,
en las últimas fechas y bajo la administración de María Eugenia Campos, se ha realizado la devolución de al menos 8 propiedades al exgobernador César Duarte. Entre ellas, el aseguramiento local se levantó del rancho El Saucito, que tiene alrededor de 600 hectáreas, el rancho Mesa de las Ajuntas, de 1095 hectáreas, el rancho El Tarais, de 1211 hectáreas, el rancho de En Medio, de 551 hectáreas, y así se le han ido regresando. El rancho de la Mesa, también de 500 hectáreas, se le han estado regresando. Estas propiedades que se le han estado devolviendo a Duarte es en el municipio de Valleza y en la región de Parral, y le fueron restituidas en los últimos tiempos. Efectivamente, algunas de ellas por resoluciones judiciales locales y también de amparo, porque Duarte, además de la protección de María Eugenia Campos, ha tenido la protección de un grupo de juezas y jueces pues muy corruptos, que le han lavado de varias de sus culpas, de sus responsabilidades, y le han ido devolviendo. Sin embargo, este rancho donde está los presones, y ahorita les voy a platicar una historia todavía más interesante, porque en realidad quiso construir con dinero público, y se hicieron trámites en Conagua, una presa, la presa La Boca, en donde estaba programado construirla también dentro de su rancho. Hijo. Y esta era ya de consideración, incluso consiguió una autorización de factibilidad, pero se empezó a generar un movimiento muy fuerte entre ejidatarios, entre productores, ganaderos, y se levantó un movimiento muy fuerte un año antes de que Duarte terminara el gobierno. Incluso la Conagua terminó parando toda la obra, pero iba a ser una presa que se iba a colocar en el centro de su rancho, incluso iba a derivar a otro rancho que tiene más abajo, ahí por esa región de Valleza. Sin embargo, el rancho El Saucito, es muy importante decirlo, se le quitó el aseguramiento local, pero la Fiscalía General de la República fue a asegurarlo también por las investigaciones que la propia Fiscalía General de la República lleva en contra de César Duarte por distintos delitos. Y allí es donde se dio este fenómeno de la construcción de estos presones, de este pozo irregular, pues porque además de robarse los recursos del pueblo de Chihuahua, el dinero, pues también se ha robado el agua desde hace mucho tiempo. Esto estaba inactivo, pero ahora que ya le devolvieron de alguna manera la posesión, pues empezó a echar a andar de nuevo todos los mecanismos hidráulicos de estos ranchos, en donde, pues de nueva cuenta, César Duarte se pasea, pues literalmente como en su casa. Qué vergüenza. Es lo que traigo, la primera expresión que tengo es qué vergüenza. Qué vergüenza que esto pase en un momento en el que México está tratando de transitar hacia otra cosa. La idea de los jueces corruptos, Javier Corral, de que él, este exgobernador, opere pues una red de jueces y juezas corruptos, me pone a temblar si pienso que viene una elección, senador, ahora mismo el domingo, de nuevos, en teoría, para renovar el Poder Judicial. Pero si la gobernadora es subordinada de este señor corrupto, que estuvo preso por corrupto, que lo sacaron de un hoyo, no sé dónde, ahí lleno de aceite y de tierra, porque se estaba escondiendo. Si este señor tiene como subordinada a la gobernadora y sigue y mantiene su poder, entonces, ¿qué vamos a esperar con el Poder Judicial en Chihuahua? O sea,
obviamente tienen sus candidatos tanto la gobernadora como Duarte, ¿o qué es lo que sabe usted, senador? A ver, en Chihuahua, como en varios estados de la República, converge la elección del Poder Judicial Federal con la elección del Poder Judicial local. Y en el caso de Chihuahua, la promoción que la gobernadora ha estado haciendo a través de la estructura del gobierno del estado es de una lista en donde un gran número de candidatos y de candidatas a magistradas, a magistrados, a jueces, pues en realidad tienen vínculos directos más con César Duarte que con ella. Debo decir que están circulando una lista, la del gobierno del estado de Chihuahua, donde aparece, por ejemplo, el hijo de el que fue presidente del Tribunal de Justicia con César Duarte, Gabriel Sepúlveda. Están otros casos como la magistrada en materia penal, Nancy Sánchez, que es magistrada del colegiado donde han lavado todas las culpas de los duartistas. Pero también les quiero dar un dato, Alejandro y Álvaro. También hay coincidencias muy interesantes, o por lo menos muy sospechosas, porque algunos de estos nombres aparecen también en la lista que promueve el alcalde de Ciudad Juárez, presumiblemente de Morena, Cruz Pérez Cuéllar. Por ejemplo, Nancy Chávez, que es la número 9 en la lista de candidatos a magistradas en materia penal, aparece tanto en la lista del gobierno del estado como en la que promueve el alcalde. Okay. Y obviamente se han intercambiado una serie de candidaturas. Por ejemplo, hay un caso, el de Angélica Mendoza, que es candidata a magistrada civil, es la esposa del secretario del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, ¿sí? Ella no quedó en ninguna lista, pero para que quedara, el Tribunal Superior de Justicia del Estado la puso en funciones de magistrada un día antes de enviar la lista al Instituto Estatal Electoral, o sea, para que pudiera tener pase automático. Y lo mismo sucede con el pago de favores que la propia gobernadora está haciendo a quienes le ayudaron a librar la vinculación a proceso, o por lo menos quienes le revocaron la vinculación a proceso. Hay que recordar que María Eugenia Campos fue vinculada a proceso penal en plena campaña electoral del 2021 por aparecer en la nómina secreta. Bueno, hoy Cristina Guadalupe Sandoval, que también está en la lista de la gobernadora del estado, ¿no? Aparece también en la lista de Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez. ¿Y de quién es esposa? Del magistrado que le revocó el auto de vinculación a proceso a María Eugenia Campos, Juan Carlos Carrasco Borunda. Y así se entretejen, se intercambian el maruduartismo en Chihuahua para tratar de asegurar en un plan transeccional la impunidad, como lo quiso hacer exactamente César Duarte cuando cuando renovó prácticamente a todo el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, le llamaron los oxigenadores, y que tenía como propósito un plan de impunidad transeccional. Obviamente, pues no contó con que nosotros nos íbamos a atravesar en esa elección y el pueblo de Chihuahua tomaría una ruta distinta a sus propósitos. Hoy, lamentablemente, María Eugenia Campos lo que está haciendo, pues, es impulsar una serie de perfiles para el Poder Judicial del Estado de Chihuahua que le pertenecen a César Duarte, porque ese es realmente el pacto de impunidad que tienen, el que los ha mantenido indisolubles hasta el día de hoy, y por el que a César Duarte se le permite estarse exhibiendo en todos los restaurantes, incluso ya canta y hace poesías, y los medios, olvídate, cubriéndole felices esta exhibición pública de
de reconstitución o de reconquista del poder en el estado de Chihuahua. Es una vergüenza todo lo que está pasando, es una regresión brutal, pero efectivamente lo que hoy estamos viendo pues es un poder judicial en el estado que se orienta a volver a enquistar a personajes muy ligados al exgobernador César Duarte y obviamente a la propia María Eugenia Campos. Eso lo podemos entender perfectamente porque es parte de un contubernio ya ampliamente documentado. Lo novedoso es que en ese contubernio ahora una autoridad que tiene el sello de Morena, que es el presidente municipal de Ciudad Juárez, esté formando parte, insisto, de este contubernio. Esa es la parte nueva. ¿O es una casualidad, Javier? No, a ver, en realidad, Álvaro, Cruz Pérez Cuéllar pues le pertenece mucho más a Duarte y a María Eugenia Campos que a Andrés Manuel López Obrador o a Claudia Sheinbaum, como él presumiblemente sostiene. Él es un engranaje dentro del maruduartismo y con ellos ha negociado las listas de la elección judicial en Ciudad Juárez, en donde pues esa estructura es una estructura muy fuerte, es muy poderosa, en donde juntándose la estructura de la gobernadora, de César Duarte y del alcalde de Juárez, pues definen el futuro del Poder Judicial de Chihuahua para los siguientes años. Y en realidad no es ninguna casualidad. Él fue parte de la nómina secreta de César Duarte, él ha estado vinculado durante mucho tiempo a César Duarte y mantiene una relación de complicidad con la gobernadora. Mira, se dice incluso, y cada vez es una situación más pues consciente en el estado de Chihuahua, que incluso el verdadero candidato de María Eugenia Campos pues no es Bonilla, sino es Cruz Pérez Cuéllar, porque con él hace este tipo de negociaciones y es lo que les permite estar envalentonados incluso a esta pandilla de delincuentes que saquearon al Estado, ¿no? Y por lo que ahora pues pueden volver a reactivar los pozos ilegales y volver a saquear el agua de los chihuahuenses en sus presones, porque gozan de la absoluta protección del poder estatal. Esa es la realidad de nuestra entidad. Y lamentablemente, pero también qué bueno que esto se produce en este momento, pues para alertar a los chihuahuenses de que deben informarse muy bien de los perfiles, de las candidaturas, de las trayectorias, de los vínculos que esas candidaturas tienen con la actual gobernadora, con el exgobernador y con el alcalde de Ciudad Juárez. A ver si puedes poner esa fotografía, esta fotografía. ¿Quién es este señor con el que está Duarte? Ese es Duarte el que está en medio. Jesús Manuel Esparza, el exauditor. Y El atrás exauditor. está Enrique Valles. Sí. Acaban de salir en una fotografía más reciente. Ellos. Ellos mismos acaban de salir en una fotografía más reciente en un restaurante del Distrito 1, donde se reunieron, pues yo no sé si a festejar el acuerdo, la negociación que tuvieron para el Poder Judicial, pero incluso subieron a las redes la fotografía. Está Garfio con ellos, está Eduardo Almeida, este testaferro de César Duarte que me agredió en el aeropuerto de Chihuahua, está también de nueva cuenta en la fotografía Esparza. No sé si la tengas, pero yo la tengo por aquí. A ver, y te la puedo hacer llegar. A ver si me la puedes hacer. De hecho, yo le escribía a Corral, al senador Corral, Álvaro, en la mañana, porque cuando oí, estaba yo lavando trastes y haciendo cosas y estaba oyendo la mañanera. Y, y luego, pues como con un ojo al gato y otro al garabato, y oigo el rancho, el Saucillo, y dije yo, ¿cómo? Y entonces agarré y dije, hay alguien aquí que me puede orientar, porque yo me acordaba que ese rancho, yo había publicado fotos de ese rancho en Sin Embargo. Claro. ¿Cuándo? ¿Sí? Hace
4 o 5 años de cuando aquel decomiso. Entonces agarré el celular. Te escribí también a ti. Sí. Le escribí a Álvaro y le escribí al senador Corral. Le dije, pregunta, ¿no está decomisado ese rancho? ¿Por qué se da en la mañanera como que es de César Duarte? Pues sí. No, ya lo tiene Ese de regreso rancho, el señor. Sí, A ver, ese aquí rancho, estoy. aquí te mandé la fotografía. A ver, ese Joder. rancho es muy importante ubicarlo porque ante la devolución que el gobierno de Chihuahua empezó a hacer de varios bienes de César Duarte en el estado, la Fiscalía General de la República ha efectuado el aseguramiento de algunos de ellos, por ejemplo, el rancho El Saucito, y también de la casa de César Duarte en el municipio de Parral. Lo que yo no sé es si está en calidad de depositario o como administrador en este momento el estatus jurídico del exgobernador sobre ese rancho. Lo que sí te puedo decir es que se le han estado devolviendo pues bienes, simplemente la Fiscalía General del Estado pues ya no presenta contraargumentos, ya no defiende las cosas. Bueno, si lo protegen, pues ni modo que estuvieran peleándole en los juzgados los amparos que promueve. Pero este rancho, El Saucito, donde se encuentran estos presones, sí tiene un aseguramiento de la Fiscalía General de la República ante la devolución que hizo el gobierno del estado de Chihuahua de ese inmueble. Carajo. Qué barbaridad. Pues estoy viendo justamente quien difunde esa fotografía es Zona Free, es Zona así, free.mx, que dirige José Pérez Espino. José Pérez Espino trabajó en Día 7 conmigo, es un editor profesional. Sí. Pero en la parte de abajo hay, y a lo mejor vale la pena que lo busquemos luego a José Pérez Espino. Mira, ahorita te voy a pasar más bien más arribita, porque es que trae como un carrusel ahí que se está moviendo. Ya trae identificado justamente el listado. Mira, ahí te mandé un screenshot, Luis. Candidaturas mauroduartistas. Pero aquí tendrían que ser candidaturas marucruzduartistas, porque si usted no recuerda a ese alcalde, hay un episodio que Álvaro y yo le contamos a ustedes que nos escuchan y que nos ven, de justamente de Cruz Pérez Cuéllar. Va Adán Augusto López, siendo secretario de Gobernación, a Ciudad Juárez, y luego dice Adán Augusto López Hernández, siendo secretario de Gobernación, dice que le robaron la candidatura a Cruz Pérez Cuéllar, sus propios compañeros de Morena. Sí, porque el candidato fue Loera. Loera. Juan Carlos Loera. Va y lo dice senador. Ahí. Pues es una deformación de las muchas que hizo Adán Augusto siendo secretario de Gobernación, como agarrar y rescatarse al hoy fallecido ex rector de la UAS. Cuen, exacto. Sí. ¿Cómo se llama? Cuen. El ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Melesio Cuen. Melesio Cuen, que también era su operador político allá en Sinaloa. Fallecen cuando se llevan al Mayo Zambada. Pues qué lástima, Javier Corral, que eso esté pasando en Chihuahua. La verdad sí es muy, pues triste, porque también se hace engañando a la gente. Se engaña a la gente, se ponen candidatos y se engaña a la gente ahí. Y me parece que sí es motivo de preocupación que el alcalde de Chihuahua sea pues un aliado de la gobernadora, que a su vez es subordinada a un gobernador, exgobernador, que fue el que junto con Manlio Fabio Beltrones, que tú recordabas hace rato,
emprende esta operación Zafiro, que fue básicamente... Con la coneja Alejandro Gutiérrez, que era una operación pues, de Estado para desviar dinero hacia las campañas del PRI. Pues es una lástima porque es puro corrupto. Pues es una lástima porque se vive una regresión, incluso hay que señalarlo como es, porque además no solamente se protege a los corruptos hoy, sino que se persigue a quienes combatieron la corrupción, porque se ha emprendido una acción persecutoria contra exfiscales, contra peritos, contra policías, contra agentes del Ministerio Público que participaron en la Operación Justicia para Chihuahua. Incluso se ha emprendido campañas de desprestigio contra jueces que libraron órdenes de aprehensión en contra de César Duarte o de varios de sus cómplices, y cómo incluso se han eliminado, o más bien de eliminado, se han vetado en el proceso electoral judicial en Chihuahua a personas, a jueces, pues de gran valor. Por ejemplo, está compitiendo para magistrado federal en Ciudad Juárez el que hoy es juez local de control, que vinculó a María Eugenia Campos a proceso, Samuel Uriel Mendoza. Bueno, pues está el embate contra él, el veto contra él en todas las listas, porque pues se ponen de acuerdo los actores, porque es muy lamentable que también alianzas internas de los partidos y en torno de los procesos de sucesión a la gubernatura se lleven a muy buenos perfiles o se castigue a muy buenos perfiles. Y eso es lamentablemente lo que está pasando en el estado de Chihuahua. Hay un conjunto de negociaciones entre algunos grupos, incluso de Morena, como el que señalo en Ciudad Juárez, que han excluido a perfiles realmente de gran trayectoria, de gran experiencia, simple y sencillamente porque la gobernadora del estado de Chihuahua pues no los quiere o no las quiere, y le hacen el favor de sacarlas, pero luego también pues se negocia nombres, se intercambian nombres, y nos damos cuenta, y de manera sorprendente, que personajes de Duarte aparecen en varias listas, no solamente del gobierno del estado, sino de estructuras vinculadas a Morena. Una última pregunta de mi parte que tiene que ver con esto, sí. Javier Corral Jurado. Si en la hipótesis de que Cruz Pérez Cuéllar no logre ser el candidato a gobernador de Morena, como claramente busca hacerlo, con espectaculares también, podría ser candidato del PRIAN. Del PRIAN. Sí, por supuesto. Gobernador. Él tiene muchos mayores vínculos con el PRIAN y con el duartismo y con el maruduartismo, y no sería eso nada sorpresivo. Hay que recordar que Pérez Cuéllar ha sido candidato a gobernador de varios partidos, y en ese sentido sus vínculos están ahí, porque su lealtad fundamental, esencial, básica, pues no es a este movimiento de la 4T, pues su lealtad fundamental es a César Duarte y a María Eugenia Campos. Esa es la verdadera alianza que han tejido. Las listas que ahora promueven estos actores coinciden en personajes muy claves e identificables, pues simple y sencillamente están circulando las listas de estas estructuras. Pues es evidente que ahí están las lealtades y que ahí estaría el compromiso. Por eso cada vez es más fuerte el rumor de que el verdadero candidato de María Eugenia Campos es Cruz Pérez Cuéllar, no Bonilla. Yo escribo este lunes justamente sobre eso, porque me había contado una persona eso, exactamente eso, que Cruz Pérez Cuéllar era el candidato de Maru Campos. Y luego tú y yo comimos con otra persona o desayunamos con otra persona que nos dijo exactamente lo mismo.
Lo mismo. Pues es una pena, otra vez. Senador. Es vergonzoso, pero es triste. Pues sí. Ojalá que estos días se le refresque la memoria a los chihuahuenses del saqueo, de la bancarrota y de esta desvergüenza con protección estatal con la que ahora recorren las calles de Chihuahua los corruptos, protegidos y amparados por jueces de igual talante. Carajo. Muchas gracias, Javier Corral. Ibas a hacer otra cosa. No, iba a decir que ojalá que ya empezaron ahí a demolerle una presa, le empiecen a rascar al resto de los ranchos para ver cuántas presas tiene. Seguramente... Perdón, iba a preguntar esto. No sé si lo conversé o lo publiqué, le estaba diciendo a Álvaro Delgado, lo de las cabezas de ganado con Duarte y otros gobernadores. Yo recuerdo que había un desvío de cabezas de ganado. Muy rápidamente, creo que nos quedan 4 minutos. Sí es como... A ver, a Duarte se le incautaron aproximadamente 3.500 cabezas de ganado vacuno y equino de distintas razas, pero también hay que acordarnos que tenía ejemplares de ganado exótico, tenía elks, tenía llamas, tenía bisontes. Bueno, varios de estos ejemplares de ganado exótico, incluso caballos pura sangre, caballos finos, fueron transportados al estado de Aguascalientes y para ser resguardados en el rancho del entonces gobernador de ese estado. Y entonces todo esto, todos estos ejemplares de ganado exótico y las cabezas de ganado vacuno también se le han estado regresando en estos años al exgobernador. Eso es una vergüenza, es que es un escándalo. A ver, también lo que no hemos comentado aquí en estos 4 minutos que nos quedan, ojalá que lo podamos hacer, es el gran control mediático y el cerco mediático que tiene la gobernadora de Chihuahua sobre estos asuntos, ¿no? A o ver. sea, es increíble. El otro día fueron a multarnos a la librería. Nos multaron porque Cintia Aide, con un de esos hidro... de agua que sale a presión, estaba limpiando unos restos de construcción enseguida que se hicieron de nuestra librería. Fueron y nos multaron. Bueno, le dieron a la operación y a la multa todos los medios un vuelo espectacular, en primera plana y con llamados y todo. Bueno, sobre este tema nada más hay que asomarse a los portales de Chihuahua y a los periódicos de Chihuahua para que terminemos redondeando la vergüenza que constituye todo este sistema de complicidades, ¿no? O sea, hay una regresión brutal en el Estado. Pero también le mete mucho dinero a medios de la Ciudad de México, mal llamados nacionales. Bueno, la inversión es brutal. Simplemente hay que leer las columnas para darnos cuenta quién pompó, como decía el clásico. Javier, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes y estamos en contacto. Alejandro, Álvaro.